Ok, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a entrar ya en lo que es la generación polifásica. El último ejercicio que hicimos fue un circuito de corriente alterna con elementos resistivos, inductivos y capacitivos, pero este era un circuito eléctrico monofásico. Los siguientes que vamos a ver pues ya son circuitos totalmente trifásicos. Estos circuitos son los más comunes en lo que es la industria y también el nivel comercial. Vamos a encontrar estos sistemas trifásicos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo que es la generación polifásica. Esta me dice que un sistema polifásico está formado por dos o más tensiones iguales con diferencias de fase constante en que se suministra energía a las cargas conectadas en la línea. Un sistema de dos fases o bifásico, la diferencia entre las tensiones es de 90 grados, mientras que en los sistemas trifásicos dicha diferencia es de 120 grados eléctricos entre cada uno. Los sistemas de 6 o más fases se utilizan a veces en rectificadores polifásicos para obtener una tensión rectificada poco ondulada, pero los sistemas trifásicos son los más utilizados tanto para la generación y transmisión de la energía. En un sistema bifásico, la rotación del par de bobinas perpendiculares de la figura que tengo yo aquí, en un campo magnético constante da lugar a tensiones inducidas con un desfase constante de 90 grados. Si las bobinas tienen el mismo número de espiras o vueltas, los fasores de tensión y las tensiones instantáneas tendrán valores iguales. Es decir, que ambas tendrán la misma magnitud. Entonces, aquí se puede observar en este pequeño diagrama que yo tengo aquí. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Que en caso contrario, en un sistema monofásico yo tenía una sola forma de onda de tensión y de corriente, ¿no? Ahora, en un sistema bifásico, yo tengo dos pares de bobinas, una bobina A y una bobina B, que están interconectadas entre sí, la bobina B con la bobina B y la bobina A con la bobina A. Si yo mido en terminales de la bobina A y de la bobina B, sí, yo voy a tener dos señales de tensión, que aquí yo lo puedo representar en esta forma de onda. Tengo una forma de onda senoidal con una fase A y una forma de onda producida por la bobina B, que esta tiene una separación de 90 grados con respecto a la fase A. Si vemos la fase A, empieza en el origen, la fase B está desfasada 90 grados. ¿Okay? Empieza cuando en el tiempo cuando se tienen 90 grados eléctricos. Y si tuviéramos una tercera, pues empezaría en otro, como continuación se ve. Cuando se tienen tres fases, igual aquí lo hice el enunciado, dicha diferencia es de 120 entre cada una. Es decir, si yo tengo una fase A, empieza en el origen, la fase B empezaría en 120 grados y la fase C empezaría en 240 grados. Ok, si volvemos un poquito a lo que es el sistema bifásico, yo puedo representar esto mediante un diagrama fasorial donde voy a tener una fase A y una fase B, y vemos que el ángulo que se forma entre estos dos puntos es de 90 grados. Igual de esta manera yo tengo una fase A y una fase B, aquí voy a tener un ángulo de 90 grados y estos están girando ya sea al sentido de las manecillas del reloj o en sentido inverso a las manecillas, pero siempre se está moviendo 90 grados cada uno, ¿no? También tenemos lo que es el sistema bifásico con un punto común neutro, donde yo a este conjunto de bobinas, si yo las tuviera interconectadas, yo de aquí le puedo sacar un conductor neutro.
Y este conductor neutro, para saber su valor y su magnitud, basta con hacer una resta de tensiones. A la tensión A le voy a restar la tensión B. Esta tensión A aquí lo voy a poner como 1,0 grados. Trazo un eje aquí, pues voy a ver que este es de 1, pero si yo trazo el eje lo voy a tener a menos 90 grados. Y aquí yo hice la resta. Aquí me dice que el voltaje de línea a línea tiene un desfase 90 grados. Llámese el voltaje de línea a línea es si yo mido desde el punto A, del punto A al punto B. Si yo conectar aquí mi multímetro, este va a ser el voltaje de línea a línea. Y el voltaje de línea es si yo conecto mi punto A mi punto de referencia neutro. Este lo vamos a conocer como voltaje de línea o voltaje de línea a neutro. Y para conocer el voltaje de línea neutro, pues yo al voltaje A le voy a restar el voltaje B, es decir, al 1,0 le voy a restar el 1 con menos 90 grados y esto me da igual a 1.4142 con un ángulo de 45 grados. Este sería el voltaje monofásico. En los sistemas trifásicos, aquí únicamente se le añade un par de bobinas más, de modo que en este motor ya tendría 6 bobinas, un par de bobinas A, un par de bobinas B y un par de bobinas C. Como les explicaba, al contrario de un sistema bifásico donde tenemos un desfase de 90 grados, aquí vamos a tener un desfase de 120 grados eléctricos entre cada una. Como ya les comenté, es decir, cuando esta fase comienza en el origen, la siguiente forma de tensión va a comenzar en 120 grados y la siguiente forma de tensión va a comenzar en los 240 grados eléctricos. ¿Ok? Y también lo podemos representar mediante un diagrama fasorial, que aquí lo tenemos. Para este caso yo no los llamé ABC, aquí en el diagrama yo los encontré como RST, pero a fin de cuentas es lo mismo. Aquí yo a un lado les puse A, B y C, donde la B lo tenemos en 0 grados, la fase A la tenemos en 120 grados y la fase C la tenemos en 240 grados. ¿Ok? Me dice que el voltaje de línea a línea tiene un desfase de 120 grados eléctricos. Y el voltaje de línea o el voltaje de línea neutro, aquí lo voy a corregir también, lo podemos sacar mediante la resta del voltaje A menos B. De esta manera, de aquí yo también de nueva cuenta voy a tomar una magnitud unitaria únicamente para conocer el ángulo de desfase que va a tener. Y como este está en 0 grados, le voy a dar 0. Y el eje A o el eje B lo tengo en 120 grados. Aquí lo tengo. Entonces, aquí sería B menos A. Yo a mi voltaje B, que lo tengo como referencia en 0 grados, le voy a restar el voltaje A, que lo tengo como referencia en 120 grados. Esto me da que entre uno y otro, para sacar el voltaje de línea neutro, va a ser la raíz de 3. Y al ángulo correspondiente le vamos a restar 30 grados. Es decir, si yo tengo un voltaje de 240, o más bien 480, aquí lo voy a hacer rápido, con un ángulo de
120 grados de línea a línea, obviamente. Yo puedo obtener mi voltaje de línea neutro multiplicando la magnitud por raíz de 3 y a mi ángulo le voy a restar 120 grados. Por lo tanto, 480 por raíz de 3. Aquí lo voy a efectuar rápido. Ah, perdón, aquí sería entre raíz de 3, disculpen. Aquí me equivoqué. Si yo lo divido por raíz de 3, me da un voltaje de 277. $277 volts. Y a los 120 yo le tengo que restar 30 grados. Por lo tanto, este voltaje, el voltaje que voy a tener entre líneas va a ser de 480 volts a 120 grados, y el voltaje que voy a tener yo de línea neutro va a ser de 277 volts con 90 grados. Y bueno, dentro de lo que tenemos en los sistemas más comunes trifásicos, tenemos la conexión que son conexión en estrella y la conexión en delta. Estas conexiones ustedes ya las conocen, ya las han visto anteriormente. Cuando en los circuitos monofásicos ustedes hacían conversiones de delta estrella o estrella delta para poder reducir un circuito eléctrico. Aquí en circuitos eléctricos de corriente alterna, estos son los sistemas más comunes, que es una conexión en estrella y una conexión en delta. Familiarícense con estos con este tipo de sistemas, porque pues, los van a oír constantemente en lo que corresponde a circuitos eléctricos alternos. Para una conexión en estrella, vamos a tener que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea a línea entre 3. Es decir, si yo tengo una estrella con una referencia, que esta la voy a decir mi neutro, el voltaje de fase, o lo voy a cambiar aquí para que lo entiendan mejor, el voltaje de línea neutro es igual al voltaje que hay entre líneas entre 3, es decir, el voltaje que hay entre la línea 1 y la línea 2, si yo lo divido entre raíz de 3, me va a dar el voltaje de la línea 1 al neutro, que va a ser igual al voltaje de la línea 2 al neutro, igual que el voltaje de la línea 3 al neutro. Este siempre va a ser igual, independientemente de cuál se trate. Únicamente lo que va a cambiar es el ángulo, que ya lo conocemos aquí. Si estamos en 0 grados, si este fuera 480 con 0 grados, bueno, pues tendría que restarle menos 30, y aquí tendremos 277 menos 30 grados, o lo que es lo mismo, si yo parto de mi eje X en contra de las manecillas del reloj, este ángulo vendría siendo 240 grados. Yo prefiero trabajarlo siempre con ángulos positivos, porque eso me ayuda mucho en el cálculo.
Entonces si ustedes tienen aquí menos 30 grados, si ustedes réstenselos a los 360 y le va a dar el ángulo correspondiente, ¿no? Es decir, a 360 menos los 30. Y bueno, este ángulo sería de 330 grados, disculpen. El de 240 es este de aquí. Ok. Muy bien. Y bueno, también me dice que la corriente de fase o la corriente de línea, la corriente que yo tengo aquí en fase, va a ser igual a mi corriente de línea, ¿ok? Esto ya lo estaremos viendo más adelante en los ejemplos. También lo otro que tenemos es la conexión en delta. ¿Sí? Esta es la conexión en delta, esta es la conexión en estrella. Otra cosa, dentro de las conexiones en estrella podemos tener una estrella aterrizada, una estrella con punto neutro, o un circuito en estrella sin punto neutro, o como se le conoce también con neutro flotante. Ya estaremos viendo también un ejemplo acerca de esto. Y como les decía, el otro sistema común es el sistema en delta. Dentro de lo que tenemos en el sistema en delta, vamos a tener que el voltaje de fases o el voltaje de líneas va a ser igual al voltaje de línea a línea. El voltaje que yo tenga en esta carga va a ser el voltaje que tenga desde un punto A un punto B. Y si vemos la diferencia, el voltaje que yo tengo en esta carga va a ser el voltaje de mi fase con mi neutro. Mi BLN va a ser el voltaje que va a pasar por esta carga, cosa contraria en esta raíz de 3. Apunten estas fórmulas, por favor. Mi corriente de línea, corriente de fase por raíz de 3. Es decir, mi corriente de fase, la corriente de la fase A, o mi IA, va a ser igual a mi corriente de líneas entre raíz de 3, es decir, mi corriente de I, esta corriente de aquí, que va desde el punto A al punto B. Esta corriente de aquí, si yo la divido entre raíz de 3, me va a dar la corriente IA, en teoría, ¿no? Luego vamos a ver cómo obtener correctamente estas corrientes. Y aquí tengo estas equivalencias. Mi corriente A va a ser igual a mi corriente B, igual a mi corriente C, igual a mi corriente de línea. Y de igual manera mi corriente de AB va a ser igual a mi corriente de B a C, igual a mi corriente de C a A, igual a mi corriente de fase. Muy bien. Y pues esta fórmula ya la habíamos visto anteriormente, que es el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, pero en este caso le vamos a añadir la raíz de 3, que nos representaría la potencia de una sola fase, ¿no? Y bueno, ya en lo que es la siguiente sesión vamos a empezar a analizar este problemita. Sí, lo vamos a empezar a analizar paso a paso, para que entendamos un poquito mejor cómo se manejan estos sistemas. Por lo pronto pues sería todo. Realmente fue una clase breve únicamente para explicar un poquito los siguientes temas y que se vayan conociendo lo que es un sistema trifásico, sus respectivas conexiones que son delta y estrella.
y un poco de las diferentes fórmulas que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues eso es todo, jóvenes.